Obesidad infantil la definimos en función del índice de masa corporal que un paciente en esta edad tiene adecuado a su género y a su edad en tablas llamadas de índice de masa corporal. Una vez que tenemos el número, obteniéndolo, dividiendo el peso entre la estatura, nuevamente entre la estatura, y utilizando esas tablas de referencia que tienen percentiles, si el paciente aparece por arriba de la percentil 85, tiene sobrepeso, y si la tiene por arriba de la percentil 95, tiene obesidad. No hay un número mágico ni en kilos ni en masa corporal para establecer el diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta con respecto a obesidad que la principal razón de acumular grasa en exceso y desarrollar obesidad tiene que ver con un aporte adicional de las calorías necesarias para la actividad física y el momento del desarrollo de ese paciente. Tenemos que tener muy claro también que los niños, estando en crecimiento, tienen derecho a estar subiendo de peso progresivamente, pero debemos estarlo evaluando y empatando de acuerdo a su estatura, a su edad y a su género. Los principales factores que promueven que un pequeño tenga sobrepeso u obesidad es omitir la lactancia exclusiva, iniciar la alimentación complementaria a edad muy temprana, el uso de jugos y refrescos edulcorados, ¿sí? La chatarrización que tenemos hoy de la alimentación de nuestros pequeños, la ausencia o brincarse algunas de las tomas de alimentos, considerando el desayuno como el elemento más importante de la alimentación en el día a día de los pequeños. Realmente los tratamientos son efectivos prácticamente en todas las circunstancias si lo fundamentamos en restringir un poco las calorías que ese bebé normalmente o ese niño está consumiendo y que lo han llevado a tener el problema del sobrepeso o la obesidad. Tenemos que tener en cuenta, muy importante, que estando todavía en una etapa del crecimiento, no pueden limitarse las calorías para hacerlo bajar de peso. En los niños, con el hecho de que no aumenten de peso, pero sigan con su perfil de crecimiento longitudinal, es decir, de estatura, van a ir normalizando su índice de masa corporal al grado que logren estabilizarlo y llegar a la normalidad. Una intervención prudente y conveniente para un niño que está en crecimiento y en desarrollo no debe ser menor a los 2 años. Cuando presionamos mucho a un pequeño y lo hacemos bajar de peso para normalizarse en un periodo más corto, restringimos el crecimiento de órganos y estructuras y podemos poner en riesgo su condición de salud para el resto de la vida. La evaluación que hacemos para tratar de diagnosticar la presencia de sobrepeso u obesidad en los pequeños es bastante simple. Es tomar peso, talla, edad y género y a ese paciente evaluarlo con nuestras tablas de índice de masa corporal que la OMS tiene desde el 2005 y con eso establecer si está por arriba de la normalidad y con ello definir si debemos generar intervención. Es importante acordarnos que la intervención de estos pacientes una vez diagnosticada no es solamente nutricional, también tiene que haber una intervención familiar completa, integral, recordar que el bebé y el niño comen lo que los padres les ofrecen y que al final una intervención emocional se vuelve muy importante porque hoy tenemos claro, por ejemplo, que el 50% de los casos de bullying en la escuela tiene que ver con que el paciente sufra sobrepeso u obesidad.